Dios los bendiga, hermanos y amigos. Es un gozo, un privilegio compartir con ustedes nuevamente la palabra de Dios por estos medios digitales, por mi Facebook, Dirvani Riches. Si me quieren buscar allí, tengo todas las enseñanzas, y por mi canal de YouTube, El Rincón de Dios, que para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla a su nueva mirada. Entonces, le pido a Dios que sea Él dándome palabras de sabiduría, dándome sabiduría de lo alto, sabiduría celestial, llenándome con su Espíritu Santo, tomando todo el control de cada palabra que yo diga en este tiempo, para que ustedes y yo mismo seamos edificados por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, por la palabra de Dios inerrante, todo suficiente, infalible, inerrante porque no se equivoca, no tiene falla, es perfecta, todo suficiente para salvar al hombre de sus pecados y darle nueva vida, e infalible porque no tiene errores, errores, ya que viene de Dios. Entonces le doy gloria a Dios por su palabra y le pido a Dios que sea su Espíritu Santo haciendo brotar su palabra de mi boca, para que todos los que me escuchen y creen sean edificados y bendecidos, y para que yo mismo sea edificado y bendecido por el poder de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Doy gracias a Dios y le pido todas estas cosas a Dios en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios por todas las cosas, que me permita Él comenzar a predicar y terminar la predicación para gloria y alabanza de tu santo nombre. Se lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, continuamos, mejor dicho, con la predicación positiva del Evangelio de Mateo. Gloria a Dios por este bendito Evangelio, gloria a Dios por su apóstol Mateo, gloria a Dios por el Espíritu Santo que le inspiró a escribir cada palabra, cada versículo que nosotros vemos en el Evangelio de Mateo, como en los otros, fue inspirado por Dios. No fue casualidad que Mateo hablara de lo que habló. Mateo escribió y fue inspirado por el Espíritu Santo a escribir cada cosa, para que sepamos que Jesús es el Rey de los judíos, para que sepamos que Jesús es el Mesías, el ungido de Dios, el descendiente de David. Okay, gloria a Dios. Entonces, el Rey de Israel. Gloria a Dios por Mateo, gloria a Dios por su Espíritu Santo, y gloria a Dios obviamente por nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Dios de Israel por su revelación, por la palabra de Dios. Gloria a Dios por estos hombres que, inspirados por su Santo Espíritu, escribieron todas estas cosas para que nos quedaran a nosotros. Y gloria a Dios porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. A Él, a Dios, y no a los hombres, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, ahora sí. Continuamos, mejor dicho, con el Evangelio de Mateo. Gloria a Dios por este bendito Evangelio. Como les dije, le di la gloria a Dios por el Evangelio de Mateo y por todas las escrituras y por todos los hombres que hicieron posible que este bendito libro llegara a nuestras manos. Gloria a Dios por Martín Lutero, gloria a Dios por todos los mártires de la iglesia, gloria a Dios por todos los hombres valientes y forzados que hicieron posible que yo hoy pudiera estar leyendo una Biblia en español y explicarle a ustedes. Gloria a Dios por eso, en Cristo Jesús, en Yeshua Mashiach. Amén, amén. Continuando con el Evangelio de Mateo, acabamos de ver, o mejor dicho, el día de ayer vimos
la ira de Dios contra las naciones que no se arrepienten. Y bueno, y dijimos que hay doctrinas diabólicas, hay sectas como la de los testigos de Jehová, ¿verdad? Que dicen que Dios no se aira, que Dios no se enoja con su pueblo. Bueno, si Dios no... ¿Quieren saber si Dios no se enoja con su pueblo? Pregúntele al pueblo de Israel. Porque Dios, con el pueblo que más se ha enojado a lo largo de la historia de la redención, ha sido con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es el que ha recibido mayor castigo por parte de Dios, si nos ponemos a ver claro. El pueblo de Israel nunca Dios lo ha Dios siempre ha disciplinado a su pueblo de Israel. Muchas veces lo ha castigado, y cuando Dios ha castigado a su pueblo de Israel por algo, vemos en la escritura que muere mucha gente en el desierto. Cuando salieron de Egipto, por tentar a Dios, 9 veces tentaron a Dios, esa generación perversa que salió de Egipto. Vemos como la Biblia nos comenta, nos hace ver que Dios se airó mucho con ese pueblo, y por consecuencia, o como consecuencia de la ira de Dios, murieron muchos en el desierto, y ninguno de esa generación perversa pudo entrar a la Nueva Jerusalén. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios sí se enoja, que Dios se aira, porque como les comenté ayer, Dios es un Dios santo. Dios es un Dios que ama la justicia y ama la santidad. Y si ama la justicia y ama la santidad, aborrece todo lo contrario, que sería la injusticia y el pecado. Entonces, como Dios ama la santidad, Dios ha castigado a su pueblo, al pueblo de Israel, en varias ocasiones por no ser santos y por ser injustos, por no ser semejantes al Dios que los llamó. Ya que mismo Dios establece ser santo como yo soy santo, ¿ok? Ya que a eso fueron llamados los israelitas. Entonces, esa doctrina satánica diabólica que viene del infierno, que Dios no castiga, es una doctrina perversa, una falsa enseñanza de los testigos de Jehová. Dios sí castiga. Podemos ver el video anterior que yo hice, como por ejemplo, di el ejemplo del diluvio, di el ejemplo de Egipto. Nuestro Señor Jesús comentó el castigo que se le dio a la ciudad de Tiro y Ciro. Mi Señor Jesús comentó que Dios las había castigado. También comentó el castigo a Sodoma y Gomorra. Entonces, obviamente, esta doctrina de los testigos de Jehová, que Dios es amor, 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 porque en ninguna parte de la escritura dice que Dios es amor, 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 pero los testigos de Jehová parecen que leen que Dios es amor, 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 no santo, santo, santo. La palabra dice que Dios es 3 veces santo, ¿okay? La palabra de Dios dice eso, pero los testigos de Jehová parecieran que vieran como que si la palabra dijera que Dios es amor, 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 porque ellos dicen que un Dios que es infinitamente bueno como el de nosotros no puede castigar a nadie ni enviarlo para el infierno, pero es una completa falta de entendimiento de los atributos de Dios y del carácter de nuestro Salvador, ¿ok? Entonces, comenzando por allí, para resumir lo que dijimos ayer, Dios sí castiga al pecador. ¿Por qué? Porque Dios es 3 veces santo y justo. Dios no puede. Miren,
Eso es algo que no puede pasar. ¿Por qué? Porque aunque Dios quisiera, fíjense bien, en el hipotético caso de que Dios quisiera no castigar a una nación, Él por su naturaleza santa y justa, Él tiene que hacerlo. O sea, Dios no puede ir en contra de sí mismo, Dios no puede negarse a sí mismo. Si Dios es santo y justo y nosotros sabemos que es así, Dios tiene que sí, porque sí que castigar al pecador. Es algo que Dios no puede dejar de hacer porque se estaría negando a sí mismo y estaría poniendo en tela de juicio su buen nombre. Así que, para resumir rápidamente, Dios sí castiga a las naciones y se aira por el pecado de las naciones. Y como les dije al principio, con la nación que más se ha airado Dios es con el pueblo de Israel, porque es la nación que más ha roto su pacto, y en el Nuevo Testamento era la única nación que tenía parte con el Dios de Israel. Así que, obviamente, si era la única nación que conocía el pacto de Dios y lo violaba cada vez que ella quería, o muy frecuentemente, Dios se airó demasiadas veces con su pueblo de Israel, y lo podemos ver a lo largo de la Escritura. Así que esta doctrina diabólica de los testigos de Jehová, de que Dios no castiga o que no hay infierno, es falsa. Dios castiga porque la naturaleza de Dios, automáticamente, como Dios es santo, y Dios es justo, Dios no puede pasar el pecado del pecador por alto. Dios tiene que castigar al pecador porque Dios es santo. Dios tiene que castigar al pecador porque Dios es justo. De otra manera, si Dios no castigara el pecado de X o Y persona o X o Y nación, sería un Dios injusto, ¿ok? Y estaría en tela de juicio la santidad y la justicia de nuestro Dios. Y eso no se discute. Dios es santo y Dios es justo. Dios es 3 veces santo y Dios es justo en todo su juicio. Alabados a Dios. Entonces, bueno. Y vimos ayer también cómo Dios promete, o a través de su Hijo amado nos dice que en Él hallaremos descanso para nuestras almas, que si descansamos en Él hallaremos verdadero descanso para nuestras almas. Venid a mí todos los que estéis cargados y cansados, porque yo os haré descansar. Nosotros los seres humanos tendemos a sobrecargarnos de cosas que no tienen mucha importancia. O sea, los seres humanos tendemos a sobrecargarnos con trabajo, con ciertas cosas, y Dios nos dice que en Cristo podemos echar esas cargas espirituales por el pecado, esas cargas de cansancio por el trabajo, las podemos traer a Él, y Él nos va a dar su yugo o su carga, que es fácil y ligera de llevar. Si queremos descansar, tener paz, tenemos que ir a Dios, que nos puede dar ese descanso. Porque si confiamos en Él, Él va a agarrar nuestras cargas y se las va a llevar, porque para Él las cargas de unos simples mortales no significan nada. Lo que para nosotros puede ser algo muy grande o muy difícil de superar, Dios lo ve como algo tonto. O sea, nuestros afanes delante de los ojos de Dios, a veces nosotros nos afanamos
o nos sobrecargamos por cosas tontas, hermano. Entonces Dios dice, Jesús dice, venga a mí, todo lo que esté cansado y cargado, que yo os haré descansar. Él nos va a quitar todas esas cosas innecesarias que nosotros tenemos o que nosotros cargamos, y nos va a dar su yugo, que es ligero y fácil de llevar. Entonces, bueno, si quieren ver toda la enseñanza, todo lo que se dijo de esa parte, pues pueden ver por aquí, por mi Facebook, en mi perfil. Pueden encontrar el video anterior a este, y allí hablo más profundamente de esto. Y también pueden buscarlo por mi canal de YouTube, El Rincón de Dios, que allí hablo en profundidad de todos los temas de la ira de Dios y de venir a mí descansar, ¿ok? Entonces, vamos a continuar con el Evangelio de Mateo, ¿ok? Vamos a comenzar, para gloria de Dios, vamos a comenzar el capítulo 2, hermanos. Ya hemos avanzado bastante, para gloria de Dios. El Evangelio de Mateo es más largo que el de Juan, así que nos va a tomar más tiempo, pero gloria a Dios porque ha sido de bendición. Por lo menos para mí lo ha sido. Espero que para ustedes, hermanos, que me escuchen y me ven, también lo sea, ¿ok? Bueno, Mateo capítulo 12, versículo del 1 al 8. 8 versículos en el nombre de mi Señor Yeshua HaMashiach, del Dios de Israel, en el nombre del Señor Jesucristo, que me sea dada palabra de sabiduría, que yo pueda hoy predicar esta palabra con denuedo y verdad, a fin de que el pueblo de Dios sea edificado. Gloria a Dios. Amén. ¿Ok? Mateo capítulo 12, versículo del 1 al 8. Dice así la palabra de Dios. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer, ¿ok? Viéndolo, los fariseos le dijeron: he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Versículo 3. Pero les dijo: ¿no habéis leído que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Ok. ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer ni a él ni a los que estaban allí, ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿No habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia, quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Gloria a Dios. Bueno, alabado sea Dios, que sea Dios guiándome con su Espíritu Santo, como lo ha hecho hasta ahora. Amén y amén. Para gloria suya, amén y amén. ¿Ok? Vamos a ir como siempre versículo por versículo
escudriñando la palabra. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Ok. En aquel tiempo, o sea, en el tiempo que mi Señor Jesús andaba sobre la tierra haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? En ese tiempo hubo un día, ¿verdad?, que él andaba por los sembrados, pero no era cualquier día. Era un día de reposo, quiere decir que era Shabbat, como los hebreos lo llaman. Él andaba con sus discípulos caminando por los sembrados en ese día de reposo, en una ocasión, ¿ok? Él andaba caminando en medio de los sembrados con sus discípulos y era sábado, ¿ok? Hasta ahí todo va bien, o sea, ahí no hay nada extraordinario, ¿verdad? Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Y los discípulos de Jesús y a los discípulos de mi maestro, de mi Señor, les dio hambre a sus 12 apóstoles, los cuales lo seguían, les dio hambre. Y ellos arrancaron espigas del sembradío y comenzaron a comer. Y aquí sí se complica la situación. Según el cuarto mandamiento del Éxodo, según el cuarto mandamiento del Antiguo Testamento, que es no trabajarás ni tú, ni tu familia, ni el extranjero que viva en tu casa, ni tu siervo, ni tus animales, porque este día es santo y es apartado para Dios y Dios lo santificó. Parafraseando un poco el texto, según el cuarto mandamiento, el hombre, ni su familia, ni sus animales, ni el extranjero que viva con él, ¿verdad? Según el cuarto mandamiento, nadie puede trabajar el día de reposo. ¿Por qué? Porque Dios santificó ese día. ¿Por qué? Porque Dios hizo el mundo en 6 días y al séptimo descansó. ¿Ok? Entonces nadie puede trabajar el día de reposo. ¿Ok? Eso es lo que estipula el cuarto mandamiento. Obviamente, si yo, que soy pecador, ok, si yo, que soy pecador, no estoy de acuerdo con que se rompa la ley, ok, imagínense nuestro Señor Jesucristo, que nunca rompió un mandamiento, que nunca violó ninguna de las leyes del Padre. Si yo, que en mi perfección humana, puedo decir que todos los mandamientos de Dios son buenos, ¿cómo verá los mandamientos el Hijo de Dios y cómo los tendrá en cuenta si Él es santo y bueno como el Padre? Entonces, es algo que quiero que tengan en cuenta, porque si yo sé que violar un mandamiento de Dios es pecado, si yo lo considero pecado, que yo no soy mi Señor Jesús, me falta mucho para ser como Él, ¿verdad? Y yo considero eso pecado. Obviamente Jesús, que tiene una moral mucho más alta que yo, sabría si está violando o no el cuarto mandamiento. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Si yo, que soy pecador, si yo sé que yo no debo violar ningún mandamiento de Dios, si yo tengo conciencia de esto, ¿cómo puede ser que mi Señor Jesús, que es santo y que es sin pecado,
no tenga conciencia de esto. Y vamos, y les digo esto por lo que vamos a ver a continuación. ¿Ok? Viendo los fariseos, le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Fíjense bien. ¿Ustedes creen, hermanos y amigos, que si verdaderamente los discípulos estuvieran pecando contra el cuarto mandamiento, ustedes creen verdaderamente con la mano en el corazón que mi Señor Jesús hubiera permitido que los discípulos comieran? Claro que no, hermano. Si los discípulos hubieran estado violando el cuarto mandamiento, déjenme decirle que mi Señor Jesús jamás les hubiera permitido comer espiga. Es como, por ejemplo, es como lo que pasa con la cena del Señor, por dar un ejemplo. Muchos hermanos piensan que beber vino es malo. Ok, yo respeto eso. El que no pueda beber vino porque se embriaga o se emborracha, yo lo respeto, porque si es borracho o puede recaer en el alcoholismo, en la borrachera, no beba, ¿verdad? Porque la borrachera sí es pecado, ¿ok? Pero no quiere decir que el vino sea malo. Entonces, claro, si mi Señor Jesús viera como viera, o si mi Señor sabe que el vino es malo, Él no va a beber la Santa Cena con vino, ¿verdad? Porque no va a pecar Él, ni va a hacer pecar a sus apóstoles. Aquí pasa exactamente lo mismo, ¿ok? Los apóstoles tuvieron hambre, los dos apóstoles tuvieron hambre y arrancaron espigas en el día de reposo. Si mi Señor Jesús, que es santo como el Padre y que conoce la ley perfectamente, sabe que no puede trabajar el sábado, es imposible que Él viera lo que ellos estaban haciendo como un trabajo, hermano. Es imposible que lo viera así, hermano, porque Él nunca violó ningún mandamiento del Padre. Él enseñó a guardar los mandamientos del Padre. Él enseñó a cumplirlos, no a violarlos. Yo no he venido a abolir la ley y los profetas, sino a darle su completo cumplimiento. Entonces es imposible que mi Señor Jesús, siendo el Señor que dio la ley, que le inspiró, vaya a violar la ley. Es imposible. O vaya a incentivar a otros a que violen la ley. Eso no cabe en cabeza de nadie. Claro, como los fariseos no tenían a mi Señor Jesús como el Señor, para ellos capaz, eso lo que yo le estoy diciendo, para ellos no lo veían así. Pero así es, hermano. Entonces vamos a ver cómo vio Jesús que los discípulos arrancaran espigas. El cuarto mandamiento dice: no trabajarás. Y lo que los discípulos estaban haciendo no era un trabajo. Un trabajo es que los discípulos hubieran arrancado las espigas y las hubieran cosechado para después venderlas y tener ganancia. Eso es un trabajo. Ellos arrancaron espigas por la necesidad, porque tenían hambre, no porque querían trabajar el día de reposo. ¿Sí me entienden lo que yo les quiero decir? La intención del corazón de los discípulos nunca fue trabajar, fue saciar el hambre que en el momento ellos sintieron, hermano. Dijimos que Dios estableció el Shabbat o santificó el sábado
porque Él descansó, ¿verdad? Dios descansó de la obra que había hecho de crear el mundo. Ok. Dios descansó de esa obra. Pero ¿cuál mandamiento le dijo él? ¿Qué mandamiento le dijo a Abraham y Eva? ¿Cuál fue los primeros mandamientos? Multiplicado y fortificado. Y le dijo, de todo árbol del huerto podéis comer. O sea, ¿acaso los discípulos no podían comer o se tenían que abstener a comer porque era sábado? Claro que no, hermano. Los alimentos que Dios creó son buenos y sirven para calmar el hambre del hombre todos los días, incluyendo el Shabbat, ¿ok? Entonces, como vemos, ¿qué pasa, hermano? ¿Qué pasa con por qué los israelitas eran tan celosos con el Shabbat? ¿Y por qué no le permitían hacer al pueblo casi nada en Shabbat? Hermanos, porque ellos mismos le pusieron condiciones o le añadieron condiciones al mandamiento que el mandamiento no dice. El mandamiento por ninguna parte dice. El mandamiento no dice, no comerás si tienes hambre el día sábado. No dice así el mandamiento por ningún lado. El mandamiento no dice, no rescatarás a tu oveja si te cae en un hueco si es sábado. No dice. Pero los maestros de Israel, ¿verdad? Le iban añadiendo al mandamiento condiciones, y hacían el mandamiento muy pesado, hermano. El mandamiento del sábado se hizo algo imposible de cumplir para los mismos hebreos, porque le pusieron tantas condiciones al mandamiento que en vez de ser un mandamiento gozoso, deleitoso y hermoso, porque es un mandamiento, primeramente Dios se preocupa por nosotros, porque Dios sabe que este cuerpo se cansa, ¿verdad? Dios sabe que este cuerpo padece y Dios se preocupa por nosotros, ¿ok? Para que podamos agarrar energía para poder seguir sirviendo. Gloria a Dios. Porque si no, imagínense, si estamos 24/7, nos morimos de cansancio. Entonces, primeramente Dios se preocupa por su pueblo y le da un día para que descanse de todas sus obras. Segundo, hermano, Dios ama a su pueblo y Dios quiere que ese día especial su tiempo, Él lo invierta en adorar a Dios, en tener comunión con Dios, en glorificar a Dios, en conocer a Dios, en darle las gracias a Dios. Es un mandamiento deleitoso en toda su extensión, ¿verdad? Claro, si yo lo veo como un israelita, el mandamiento como un israelita, como por ejemplo como los fariseos, ese mandamiento no me va a ser deleitoso, ni gozoso, ni me voy a poder gozar en el Señor. No, ese mandamiento, si yo lo veo de la forma que los israelitas lo estaban viendo, me va a ser un mandamiento gravoso, me va a ser un mandamiento pesado, y me va a ser un mandamiento que yo no voy a poder cumplir por ningún motivo o circunstancia. O sea, yo no voy a poder cumplir con ese mandamiento. Es, como lo ven los fariseos, es un mandamiento demasiado pesado. Y los mandamientos de Dios no son pesados. Dice la Escritura que sus mandamientos no son gravosos, hermano. No, los mandamientos de Dios no le pueden ser gravosos a ningún hijo de Dios, ¿ok? Entonces, de la forma que lo veían los israelitas, o la mayoría, y especialmente los fariseos, era un mandamiento imposible de cumplir, ¿ok? Fíjense bien, los discípulos
no estaban trabajando como yo les digo. Simplemente estaban arrancando las espigas porque sintieron la necesidad, sintieron hambre y simplemente arrancaron las espigas. Eso no es trabajo, ¿ok? Vamos a ver qué sigue diciendo. Pero les dijo, ¿quién les dijo? Jesús. ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Fíjense, ahora le está citando a ellos el Antiguo Testamento, que ellos tienen que conocer ya que son fariseos. Ellos tenían que conocer de qué pasaje estaba hablando. ¿Ok? Ahorita yo no recuerdo muy bien a qué pasaje hace alusión mi Señor Jesús, pero yo se lo voy a poner en los comentarios para que lo tenga y lo pueda revisar con calma en su caso, en su hogar. Mi Señor Jesús le está diciendo a los fariseos: ¿acaso ustedes no han leído la Escritura? Cuando en una ocasión David tuvo hambre. Fíjense bien, pero dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Una ocasión que el rey David y los que estaban con él tuvieron hambre. Y mi Señor Jesús los lleva al Antiguo Testamento para que vean que eso de lo que ellos lo están culpando a él ya había pasado en la antigüedad y que Dios no lo había visto como pecado. Porque ese es el problema. Yo como hombre puedo percibir que algo es pecado, pero mi percepción de lo que yo creo que puede ser pecado puede ser errónea. Entonces, ¿cuál percepción o cuál como visión, mejor dicho, tenemos que tener en cuenta? La de Dios, hermano. Ahora vamos a ver qué hizo David, que Jesús lo compara con lo que los apóstoles están haciendo. Vamos a ver. De arrancar espigas. Vamos a ver qué hizo David, semejante a lo que mi Señor Jesús, a lo que los apóstoles de mi Señor Jesús están haciendo en ese momento, ¿ok? Como entró en la casa de Dios y comió los panes de la preposición, que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. David, el rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, el mejor rey que tuvo la nación de Israel. Un día tuvo hambre, él y los hombres que con él estaban, y él entró al templo. ¿Y qué hizo? ¿Se aguantó el hambre? No se aguantó el hambre. Agarró los panes de la preposición, que solamente le era lícito comer a los sacerdotes. David no podía comer de ese pan. No podía comer de ese pan. Ahora, ¿por qué Dios? Estoy hablando de Dios Padre. Estoy hablando de Dios Padre, ¿ok? ¿Por qué Dios no castigó a David en ese momento? A ver, ¿cuál es la razón por la cual Dios no castiga a David? Por agarrar unos panes que solamente le correspondía comerse a los sacerdotes que ministran en el templo. ¿Por qué Dios no castigó a David por eso? Y esto que está haciendo David es más grave que lo que están haciendo los discípulos. Porque los discípulos de mi Señor Jesús no entraron en el templo y agarraron la comida del templo. Simplemente estaban caminando por el sembradío, tuvieron hambre y arrancaron la espiga. Vuelvo a la pregunta: ¿por qué Dios no castiga a David
si lo que él está haciendo es contra algo que Dios establece? ¿Por qué Dios no lo castiga? ¿Por qué Dios no castiga a David? Porque David no era sacerdote. ¿Por qué Dios no lo castiga? Hermanos, Dios es misericordioso, hermano. Dios sabe que en el corazón de David no había ninguna mala intención de violar su ley. Dios sabe que David tenía hambre y que lo hizo por necesidad, no porque él tenía una mala intención de violar su ley, ni nada por el estilo. Entonces, Dios es misericordioso, hermano. Dios no va a castigar a nadie, hermano. Cuando Él sabe que esa persona está haciendo algo por necesidad, porque en verdad tiene hambre y no tiene la manera de cómo saciar esa hambre, Dios no lo va a castigar. Dios no le va a mandar un castigo a esa persona. Inclusive, David estaba agarrando los panes del templo. Esos panes del templo eran panes sagrados. Solamente le correspondía a los sacerdotes, a Aarón, a sus hijos, a los levitas. David ni siquiera era levita. Pero ¿qué pasó? Dios es grande en misericordia, hermano. Dios no va a castigar a nadie. Porque en un momento dado, bajo ciertas circunstancias, alguien pueda hacer algún tipo de trabajo en el día sábado. Por ejemplo, que el caso de mi Señor Jesús es diferente de sus apóstoles porque ellos no estaban trabajando. Pero por ejemplo, supongamos que yo soy judío. Supongamos que yo tengo un hijo y ese hijo se me enferma el sábado. Yo soy médico especialista en, no sé, pediatría. Dios no me va a condenar a mí, ni me va a matar, ni me va a juzgar, porque yo le salvo a la vida a mi hijo en día sábado, hermano. Porque Dios es misericordioso. Dios conoce lo que hay en mi corazón. Y en mi corazón no está trabajar ese día. En mi corazón no está violar el mandamiento del Shabbat. En el corazón de David no estaba violar su mandamiento. En el corazón de David no estaba violar el mandamiento de Dios que indica que solamente se podía comer el pan, que solamente podía comer ese pan los sacerdotes. Eso no estaba en el corazón de David. Y Dios es misericordioso. Dios conocía que su siervo David verdaderamente tenía hambre y que él no lo hacía por desobedecer su ley o por ofenderlo a él o por ninguna de esas cosas. Él sabía, hermano, cuál era la necesidad de David en ese momento. ¿Ok? Y estamos hablando del rey David. ¿Ok? No estamos hablando de cualquier persona. Estamos hablando de un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que obviamente conocía bien los mandamientos. Y bueno, hermano, vemos como Dios permite que tome esos panes y se lo coma y lo reparten de los que están allí. Y vemos que Dios, no dice la escritura, Dios mandó fuego sobre David porque él comió el pan. No. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso. Porque Dios conocía la necesidad de su pueblo. Dios conocía la necesidad de su ungido. Y ese caso que nos está llevando Jesús, que en los versículos se los voy a compartir en los comentarios para que lo tengan, es mucho más grave que lo que estaban haciendo los discípulos. Los discípulos
no están agarrando comida del templo. Los discípulos no están agarrando comida sagrada, por así decirlo. Simplemente iban en el campo y agarraron las espigas porque tenían hambre. Y primero y principal, agarrar espigas para comer no es trabajar, hermano. Ellos no están trabajando, ellos están simplemente comiendo de esas espigas que ya están, de esa cosecha que ya ha dado fruto, pues. Ellos no están trabajando como tal, no es como que los apóstoles cosecharon las espigas y la están vendiendo para tener cobre. No. Los apóstoles no están trabajando, los apóstoles simplemente están saciando una necesidad, la necesidad de alimentarse, y por eso Dios no los va a castigar, porque ellos no están trabajando. Por eso mi Señor Jesús no vio problemas en que ellos comieran la comida, esas espigas, y hace referencia a eso que hizo David en el Antiguo Testamento, que sí es mucho más delicado que lo que lo que sus discípulos estaban haciendo, porque David está comiendo una comida consagrada a los sacerdotes, hermano, más nada. O sea, David comió una comida que solamente los sacerdotes podían comer. Dios pudo haber consumido a David, por ejemplo. Dios pudo haber matado a David, pero ¿por qué no lo hizo Dios, hermano? Porque Dios es misericordioso, hermano. Dios no va a matar a su siervo simplemente porque conoce la necesidad de su siervo. Dios conoce la necesidad de David, conocía la necesidad de los hombres que estaban con David, y tuvo misericordia de él y le permitió comer ese pan, hermano. Pero nosotros, a lo largo de los evangelios, vamos a ver algo muy característico del pueblo de Israel, hermano: la falta de misericordia. Vamos a ver algo muy característico. Esto es característico del pueblo de Israel, más que todo de los fariseos: la falta de misericordia, hermano. Estos fariseos no sabían que era misericordia. Por eso cuando mi Señor Jesús estaba comiendo con los publicanos y con los pecadores, Él le dijo: sacrificio no quiero, misericordia, aprendan misericordia. Le dijo Él cuando estaban comiendo, cuando Él se sentó a comer con los pecadores. Él le dijo eso a los fariseos: aprendan misericordia, porque sacrificio no quiero, ¿ok? Para hacerlo un poco entender. Entonces, hermanos y amigos, vemos como David, un rey ungido por Dios, entró, comió los panes y Dios no lo mató. ¿Pero por qué? Porque Dios es misericordioso, hermano. Y el que está hablando aquí, o sea, mi Señor Jesús es mayor a David. Es decir, si David pudo hacer eso y Dios no lo tomó como un pecado mortal y no lo mató, y Dios tuvo misericordia de David, ¿cómo mi Señor Jesús, que es mucho mayor que David y que ni siquiera está trabajando el día sábado, porque no está trabajando ni él ni sus discípulos, cómo esto no se puede comparar con lo que hizo David? Pero el que está aquí es mayor que David. Jesús es mayor que David. Así que Jesús conocía bien la ley y sabía que lo que estaba haciendo era permitido por el Padre, y que el Padre también es un Dios misericordioso, y que, bueno, no estaban violando ningún mandamiento de la ley. Porque con todo y eso, David sí estaba violando un mandamiento. David sí estaba violando directamente algo que estableció Dios, que era que esos panes le pertenecían solamente al sacerdote. David sí estaba violando el mandamiento. Ay, ¿por qué Dios no lo mató? Porque Dios es misericordioso y Dios no va
actuar injustamente. Dios conocía la necesidad de su siervo, Dios conocía la situación adversa que le estaba pasando, que él y sus hombres estaban pasando, y Dios no lo iba a matar por comerse el pan de la preposición, ¿sí me entienden? Pero el caso de los apóstoles y de mi Señor Jesús es menor. ¿Por qué? Porque mi Señor Jesús no violó ninguna ley. Mi Señor Jesús no estaba trabajando, ni él ni sus apóstoles. Así que le era lícito a ellos comer espigas del campo y podían hacerlo sin ningún miedo al castigo divino, ¿ok? Ahora, ¿o no habéis leído en la ley como el día de reposo los sacerdotes del templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Fíjense bien. ¿O no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Fíjense bien, los sacerdotes en el Antiguo Testamento, yo tengo que buscar esos versículos, que los sacerdotes, los levitas, ¿verdad? En el día de reposo profanaban el templo, o sea, hacían algo que no debían de hacer, pero Dios no lo tomaba por pecado. Pero Dios no los culpaba de pecado. Amén, hermano. Entonces, si Dios no juzga de juicio a alguien, Dios que es 3 veces santo y justo, Él no establece el juicio o ejecuta a alguien por una acción que la persona hizo. ¿Quién soy yo para hacerlo, hermano? O sea, si Dios que es 3 veces santo y estableció toda la ley, cuando un sacerdote hacía algo indebido, por X o Y causa, ¿verdad? En el templo, el mismo Dios no lo inculpaba de pecado y lo mataba, porque el hombre, siendo pecador, quiere hacer algo que Dios santo no hace. Hermano, Dios es misericordioso. Se trata de que Dios es santo, Dios es justo, Dios es bueno, pero Dios es misericordioso. No podemos dejar ningún atributo de Dios por fuera, porque perdemos el norte. Si dejamos un solo atributo de Dios por fuera, estamos perdiendo el norte. No conocemos a Dios. Si dejamos aunque sea un atributo de Dios por fuera, no le conocemos. Fíjense que los sacerdotes profanaban el templo el sábado. En algunas ocasiones, tengo que buscar, como le dije bien el versículo, para ponerlo. Y Dios no lo inculpaba de pecado. O sea, Dios no lo castigaba. Y era algo mucho más delicado que lo que Jesús estaba haciendo, porque Jesús no estaba incumpliendo ninguna ley. Jesús no estaba incumpliendo ninguna ley. Jesús no estaba profanando el templo, por ejemplo. Jesús no estaba trabajando en el día de reposo. Pero bueno, ya ustedes saben que los fariseos le llamaban a lo malo bueno y a lo bueno malo, a la luz tiniebla y a la tiniebla luz. Era algo típico en los fariseos, y también la falta de misericordia, ni se diga, hermano. Entonces, bueno, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Fíjense bien, Jesús es mayor. Jesús dice: yo soy mayor que cualquier templo de Israel, que se haya construido en Israel. Yo soy mayor que el templo. Si Dios no castigó a esos sacerdotes que profanaron el templo, no los inculpó, porque aquí dice en el día de reposición sin culpa. Y esos sacerdotes no son mayor que el templo. El templo es mayor que todo, porque el templo es lo que santifica, ¿verdad? Jesús es mayor que el templo.
sea, en Jesús todos somos santificados. Jesús es el que santifica todas las cosas, ¿ok? Entonces Jesús es aún mayor que el templo, ¿ok? Pues os digo que uno mayor que el templo es. Y si supieres qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Fíjense bien, esa es la cuestión, hermanos, esa es la cuestión. Si supieras qué es misericordia y sacrificio, no condenarías a los inocentes. Los apóstoles eran inocentes, no estaban pecando, no estaban trabajando, estaban comiendo porque tenían la necesidad, tenían hambre. Y si hubieran estado pecando, fíjense bien, si hubieran estado pecando, Dios es misericordioso. Misericordia quiere y no sacrificio. Misericordia, que aprendan a ser misericordiosos. Dios, si eso hubiera sido una transgresión contra un mandamiento, igualmente Dios es misericordioso, hermano. Y yo sabía que los apóstoles tenían hambre y que no pasaba nada, ¿ok? Al igual como Dios fue misericordioso con David, que no lo mató, que ahí sí lo hubiera podido matar Dios a David, porque comió del templo, comió panes que eran de sacerdotes, que eran panes santos, que era comida santa. Y a los sacerdotes que por X o Y causa profanaban el templo el día de reposo, Dios tampoco los mataba. ¿Por qué, hermano? Porque Dios es misericordioso. Dios es misericordioso, hermano. Dios conoce las intenciones del corazón. Dios conoce eso, hermano. Dios sabe que en la mente de los discípulos no estaba el profanar el sábado. Y como les digo, no era que lo estuvieran profanando ya que ellos no estaban trabajando ese día. Arrancar espigas que ya están para comer no contaría como un trabajo. Y si lo fuera, igual Dios es misericordioso. Amén. Eso es lo que le quiere enseñar Dios a los fariseos aquí. Cristo a los fariseos aquí. Si ustedes supieran qué significa misericordia, quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes. No condenarían. No fue. Mira, cuando David entró y comió esos panes que solamente se le permite comer a los levitas, es decir, a los sacerdotes, ¿verdad? No fue que David lo hizo con intención. Como le dije, tengo que buscar el texto y mostrárselo, pero no fue que David lo hizo con intención de pecar. La situación que estaba viviendo David lo llevó a refugiarse en el templo y por hambre comió de esos panes. Pero no fue que David lo hizo intencionalmente con la intención de violar un mandamiento, la ley de Dios que Dios había establecido. Ese no era el corazón de David y Dios lo sabía. Por eso Dios fue misericordioso y permitió que su siervo, en la situación en la que estaba, comiera de ese pan. Con los levitas que profanaban el templo el sábado, bueno, hay que buscar el texto bíblico también y ver la situación que se presentó, pero igual Dios exhibió su misericordia, no matando, ni juzgando, ni nada por el estilo a los levitas que le servían, ¿ok? Entonces, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Hermanos, mira, el día de reposo se hizo a causa de mi Señor Jesús. Es decir, el día de reposo, ¿quién lo estableció? Primeramente, Dios. ¿Para qué?
para descansar de su obra, ¿ok? Y para contemplar todo lo que había hecho. El día de reposo lo hizo Dios para él, ¿ok? Y mi Señor Jesús es el Hijo de Dios. Quiere decir que mi Señor Jesús también es Señor del día de reposo. Es decir, si alguien sabe qué puede hacer o qué no puede hacer en diversos días, es Dios, hermano. Es el Hijo de Dios. Si alguien estaba consciente de qué podía él hacer y de qué no podía hacer un día de reposo, era mi Señor Jesús, porque Él fue el que estableció el día de reposo. Si alguien conoce lo que es pecado o no para Dios, el día de reposo es mi Señor Jesús. El día de reposo, el hombre no fue hecho por el día de reposo. El día de reposo fue hecho para el hombre. Dios estableció el día de reposo para sí mismo y después le dio mandamiento al hombre que lo guardara, ¿verdad? Pero el día de reposo fue hecho a causa del hombre, es decir, Dios, que además a la criatura que creó, le dio un día para que descansara de su labor y se pusiera en comunión con Él y tuviera comunión con Él. Dios hizo eso por el hombre. Dios estableció el día de reposo para el hombre también. No, el hombre no se tiene que sujetar al día de reposo, porque el día de reposo fue hecho para él. ¿Y quién más que mi Señor Jesús sabe qué puede o no puede hacer el día de reposo? ¿Qué más que mi Señor Jesús, que conoce la ley mejor que cualquiera, porque Él fue el que la dio? Él fue el que la dio, ¿verdad? Dios fue el que se la dio a Moisés, ¿verdad? ¿Quién más que Él conoce la ley y es Señor de la ley y sabe cómo aplicar la ley y sabe cómo cumplir siempre con la ley, hermano? Si Él no condenó a sus apóstoles por arrancar espigas, nadie lo puede hacer, porque nadie es mayor que Él. Si Dios no condenó al rey David por comerse los panes del día del templo, nadie lo puede hacer, hermano, porque Dios es Señor del templo y Dios es mucho mayor que el templo. Si Dios no condenó a esos levitas que profanaron el templo en el sábado y no los mató, entonces nadie puede juzgar. Nadie puede condenar a los que Dios no condena, hermano. Nadie puede maldecir a los que Dios no maldice, hermano. Nadie puede hacer eso. Si Dios no condena a nadie, si Dios no condenó a David, yo no soy quien para condenar si Dios no condenó a David por lo que hizo, los fariseos no eran nadie para condenar a los discípulos de mi Señor por lo que ellos estaban haciendo. Porque Dios, Emmanuel, estaba entre ellos. Dios con nosotros estaba entre ellos y Él estaba viendo lo que estaba pasando. Si Jesús no lo condenó, ellos tenían pase libre para comerse todas las espigas esas que habían ahí en este sembradero, en ese campo. Entonces, eso es lo que ocurre. ¿Y por qué los fariseos caen en esto una y otra vez? Porque ellos no tienen misericordia, hermano. En una ocasión, cuando Jesús sanó a un paralítico, él le dijo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. El paralítico hizo lo que le dijo mi Señor Jesús. Y cuando lo vieron los fariseos, que le dijeron que no le era lícito cargar con el lecho el día de reposo, porque ellos carecían de misericordia, ellos carecían de amor por el prójimo, hermano.
Ellos en vez de estar contentos porque ese hombre tenía 38 años sin caminar y mi Señor Jesús lo levantó por el poder de Dios, resulta que ellos no tenían misericordia, resulta que ellos no tenían amor por el prójimo. Por eso es que acusan a los inocentes. Por eso es que ellos ven como malo que los discípulos se alimenten de las espigas en el día de reposo. Porque no tienen misericordia. No tienen misericordia. Si ellos tuvieran misericordia, no cayeran en estos errores de estar acusando a gente inocente. Acusando a gente que en su corazón para nada estaba a violar un mandamiento. Acusando a mi Señor Jesús de permitir a sus discípulos arrancar espigas, cuando mi Señor Jesús conocía perfectamente la ley y sabía que si era lícito a ellos agarrar las espigas. Entonces, hermano, esto es lo que pasa con el pueblo de Israel. No practicaban la misericordia. Ellos sí diezmaban, ayunaban, daban el diezmo del diezmo, porque usted sabe que hay varios diezmos en Israel, y ellos cumplían con esas ordenanzas externas, pero con la misericordia, la justicia, no, esto estaba fuera de la mente de los israelitas. No practicaban misericordia ni por casualidad. Por eso mi Señor Jesús, cuando están en la cena con la gente pecadora, que mi Señor Jesús entra entre ellos, le dice: aprended misericordia. Sacrificio no quiero, aprended misericordia. Y aquí le dice lo mismo. Aquí le dice: si supieras qué significa misericordia quiero y no sacrificio. O sea, si ustedes me hubieran entendido lo que yo les dije cuando estaba comiendo con la gente pecadora, ustedes no estarían acusando a mis apóstoles de pecadores. Y no me estarían acusando a mí de permitirles a ellos pecar. Pero como ustedes no han entendido lo que significa misericordia, no lo han aprendido porque se los dije. Tienen oídos pero no oyen, porque se lo dije pero no lo han entendido. Entonces, por eso están cayendo en esto. Y es más, para terminar, y es más, mi Señor Jesús le dice: y es más, el Hijo del Hombre, para que ustedes teman y no se preocupen por si estoy violando el sábado o si mis discípulos están violando el sábado. El Hijo del Hombre es el Señor del sábado. O sea, Dios, que creó el sábado, es el Señor del sábado. Y Él bien sabe lo que puede o no puede hacer el sábado, porque Él lo estableció. Entonces no le van a venir, como decimos aquí, no le van a echar cuento chino a mi Señor Jesús, porque Él es el Señor del sábado. No le van a enseñar a mi Señor Jesús cómo guardar un mandamiento que Él mismo estableció y que Él mismo sabe lo que puede o no puede hacer. Gloria a Dios. Entonces esta fue la lección de hoy, la predica de hoy, hermano. Bueno, y para concluir, lo que podemos ver es que los fariseos añadían muchas condiciones, añadían mucha carga pesada de ese mandamiento del sábado que ni ellos podían cumplir, ¿ok? Y bueno, y buscaban a todo aquel que no lo llevaba a cabo tal cual ellos lo hacían. Pero ¿qué pasa? Que ellos no lo hacían para la gloria de Dios. Ellos lo hacían porque guardar el sábado para ellos era como sinónimo de santidad. Es decir, si yo guardo el sábado y yo diezmo y yo hago esto y aquello, ajá, estoy bien con Dios. Pero esa no es la actitud que debe tener un hijo de Dios. Entonces ellos se esforzaban mucho por guardar el sábado, por ciertas cosas externas, pero la misericordia y la justicia ni pendiente con eso. Y eso era lo que mi Señor Jesús les
les exhortaba que aprendieran misericordia. Y si la hubieran aprendido, en este punto no se hubieran equivocado, queriendo condenar a gente inocente, ¿ok? Bueno, hermanos, Dios los bendiga mucho y los guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ustedes, alce su rostro sobre ustedes y le dé paz. Dios me lo bendiga mucho, Dios los guarde. Espero que el Señor nuestro Dios esté con ustedes el resto de día, mañana y siempre. Y bueno, que mañana se gocen en sus iglesias y que el nombre de Dios sea glorificado en ellas. Se lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Feliz tarde, hermano, y que pasen un feliz sábado y que bueno, que tengan mañana también un bendecido domingo. Gloria a Dios. Dios los bendiga.